¿qué tal? Bienvenidos a Noticias Ourense. Hoy es miércoles 5 de julio y comenzamos este informativo repasando algunas de las noticias más importantes de la jornada. Luis Menor, alcalde de Pereiro de Aguiar, ya es oficialmente el candidato del Partido Popular para presidir la Diputación de Ourense. Cambiamos ahora de asunto porque hoy hablamos con un abogado especialista en protección de datos que nos explica cómo funciona la modificación de la Ley de Telecomunicaciones sobre las llamadas indeseadas y cómo podemos hacer para que no contacten con nosotros. Y por otra parte, el BOE ha puesto fin hoy al uso de las mascarillas en espacios sociosanitarios, en farmacias, en hospitales y en general en todas las zonas en las que todavía se mantenía. Comenzamos. Manuel Baltar entregó el relevo a Luis Menor para presidir la Diputación. El elegido por el Partido Popular para presidir la institución, favorito de las últimas semanas, seguirá siendo alcalde de Pereiro de Aguiar. Lo que era un secreto a voces en el Partido Popular Provincial durante las últimas semanas ya se ha confirmado. Luis Menor, alcalde de Pereiro, es el candidato a relevar la presidencia de la Diputación de Ourense, que Manuel Baltar abandona tras 11 años al frente de la institución. Todas las quinielas apuntaban al regidor del área metropolitana, más cercano a la cúpula del Partido Popular Gallego y en concreto al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, con el que trabajó codo con codo. Menor fue director xeral de Emerxencias e Interior antes de asumir en 2019 la alcaldía de Pereiro. La Junta Directiva Provincial del PP acordó por unanimidad proponerlo como presidente del Gobierno provincial. Hai moita responsabilidade, non é fácil suceder, neste caso, por un xesto claro de xenerosidade, apartándose da presidencia da Diputación por si, de alguma maneira, poder afectar negativamente os pactos ou acordos que se puderan facer no partido. Iso di moito dunha persoa a que nadie lle pediu tal cousa. Manuel Baltar, que le da el testigo, aseguró que Menor es una persona trabajadora, dialogante y con un currículum intachable. Don Luis Menor Pérez, o alcalde, magnífico alcalde de Pereiro de Aguiar, con experiencia a nivel autonómico como director xeral de Emerxencias e que practica a palabra máxica en política que é a cooperación. Entonces, él sabrá perfectamente atender as necesidades da provincia de Ourense, ten unha interlocución directa co goberno autonómico, tamén terá a posibilidade de tela co goberno da nación, un presidente como Alberto Núñez Feijóo. Entón, creo que son as grandes novas de hoxe. El presidente del PP de Galicia, Alfonso Rueda, admitió que es comprensible que hubiese muchos aspirantes, pero que finalmente se llegó a un consenso. Son perfectamente conscientes de que os partidos da oposición, o Bloque e o PSOE, estaban frotando as mans pensando que iba a haber divisións, que iba a haber discusións, que non íbamos ser capaces de poñernos de acordo, e llevarez unha vez máis o exemplo de xenerosidade e de unidade do Partido Popular de Ourense, empezando polo actual presidente da Diputación e presidente do Partido Popular en Ourense, que foi moi xeneroso. E teño que dicir que ninguén, dende logo a min, eu teño coñecemento a ninguna persona máis do Partido Popular, nin de Santiago, nin de Ourense, nin de calquer outro sitio, se puso como condición quen tiña que ser ou non ser presidente da Diputación, pero o actual presidente, insisto, nun exemplo de xenerosidade, entendeu que era procedente dar un paso ao lado e decir que tiña que ser outro compañero ou compañeira quen encabezase a candidatura á Diputación. La Diputación encamina sus pasos hacia un futuro desvinculado del apellido Baltar, que se ligó a la institución en las últimas décadas, primero con José Luis, luego con José Manuel, su hijo. La Junta Directiva del Partido Popular acordó confiar la labor de optar a la presidencia de la Corporación Provincial a Luis Menor, alcalde de Pereiro de Aguiar. Si nada se tuerce, el relevo será un hecho y con él el habitual tránsito político cuando una persona llega y la otra se va. Son del mismo partido, pero tienen estilos diferentes y ascendentes políticos también distintos. A Baltar el partido le agradece los servicios prestados y el tiempo dirá dónde y cómo se coloca o se recoloca. A Menor le espera una tarea ingente para la que le hará falta empuje, dedicación y sacrificios, porque la mayoría de las dificultades vienen o vendrán desde las propias filas. Lo que sí es un hecho es que Baltar en la Diputación es pasado, y uno de los hechos más relevantes, con su alta dosis de sarcasmo, es que se va cuando él ha querido y ha pactado con el partido. La oposición, que batalló durante décadas para combatir el baltarismo, como predicaron, ha cosechado, por lo tanto, un nuevo fracaso.
¿Quién no se ha quejado alguna vez de las molestias que le ocasionan las llamadas comerciales no deseadas, también conocidas como spam? Pues la Agencia Española de Protección de Datos le ha puesto fin a esta situación con una modificación de la Ley de las Telecomunicaciones. Nos lo explica el abogado Román Arias. Bien, la modificación es respecto a la Ley General de Telecomunicaciones, en concreto es el artículo 66, apartado 1, en el cual se modifica que no se puedan hacer llamadas comerciales sin tener el consentimiento previo del usuario o destinatario o salvo que se cuente con otra causa legitimadora de tratamiento de estos datos. Esto quiere decir que se acabaron esas molestas llamadas a media tarde que solo tratan de ofrecernos servicios que no buscamos, además de que no aceptan un no por respuesta. Se podría hacer estas llamadas comerciales y lo que se tendría que hacer el usuario sería oponerse a estas llamadas comerciales. A partir de esta modificación se invierte esta situación en el que solo se pueden hacer las llamadas si se cuenta con el consentimiento del ciudadano o otra causa legitimadora, como decíamos, el interés legítimo de la empresa. Si a pesar de esto, también habría que consultar los sistemas de exclusión publicitaria, como es la lista Robinson, que esto ya venía siendo obligatorio previamente. Es decir, antes de hacer una campaña publicitaria, si este destinatario, hay que consultar estas listas de exclusión publicitaria y si alguno de los destinatarios está en las mismas, no podríamos realizar esta comunicación. Si una empresa se pone en contacto con nosotros porque estuvimos entre su clientela anteriormente, siempre tendremos el derecho a revocar ese consentimiento previo y, de no respetarse, podemos efectuar una denuncia ante la Agencia Española de Protección de Datos. Este ámbito del derecho ha avanzado a pasos agigantados en los últimos años, siempre tratando de adaptarse a todas las novedades que van surgiendo, especialmente en el terreno digital. La legislación pues normalmente reactiva, no preventiva, aunque también se intenta en el sentido, y en materia de protección de datos tiene otra complicación a mayores, que es que se involucran nuevas tecnologías en las que el avance de las mismas pues es exponencial. Lo estamos viendo con la inteligencia artificial o con los criptoactivos, las criptomonedas, en que esa regulación, aparte de ser muy compleja, pues evidentemente no ha dado una cobertura inmediata cronológicamente a los avances que se producen. Tanto empresas como particulares han aumentado las consultas sobre protección de datos. Fin o uso xeralizado en centros sanitarios tras máis de 11 millóns de máscaras empregadas na área sanitaria de Ourense. A publicación hoxe no Boletín Oficial do Estado marca o punto final da pandemia de Covid e elimina a obriga de usar máscara con carácter xeral nos centros de saúde e hospitais onde se consumiron dende o principio da crise sanitaria máis de 11 millóns de unidades son área sanitaria de Ourense, Verín e Valdeorras, recomendándose manter o seu uso nas áreas de urxencias, críticos, oncohematolóxicas e quirófanos. 3 anos cargados de compromiso, determinación e sentidiño de profesionais e cidadanía no empeño común de protexer a poboación, e moi especialmente os máis vulnerables. As máscaras teñen sido un aliado esencial para evitar a transmisión de gotas e aerosois e, por tanto, de contaxio de virus sempre que se faga un uso correcto e se coloquen axeitadamente. Para as persoas vulnerables, baixos de defensas, con pluripatoloxías ou enfermidades crónicas, transplantados ou tratamento oncohematolóxico, o uso de máscaras aporta un elemento protector, especialmente en espazos concorridos, mal ventilados ou onde exista un risco de exposición como no contacto cun enfermo. O uso da máscara deixa de ser obrigatoria, pero non está prohibido. Segue a ser aconsellable en moitas situacións para protexer os que nos rodean, limitando a transmisión de patoloxías comuns como a gripe e outros virus que xeran dende gastroenterite e infeccións respiratorias, moi especialmente en espazos mal ventilados ante anciáns ou enfermos, xa que o espírito de protección do noso entorno é unha aprendizaxe clave destes 3 anos de crise sanitaria, que pon en valor o seu uso ante a presenza de síntomas, para evitar contaxiar os que nos rodean, práctica solidaria habitual en certos países do sueste asiático, que afortunadamente cada vez máis habitual no noso medio, o igual que unha correcta hixiene de mans ou cubrirse a nariz e a boca co cóbado cando esbirramos ou tusimos. El Gobierno olvida la Nacional 540 de Ourense en su plan de conservación vial. El Ministerio invertirá 45,5 millones de euros en 286 kilómetros de vías que pasan por la provincia.
La Nacional 540 vuelve a quedarse fuera de un proyecto de conservación vial del Gobierno pese a la multitud de voces que claman por un arreglo urgente de la vía que comunica las ciudades de Ourense y Lugo. El Consejo de Ministros autorizó la licitación de 4 contratos para la ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en carreteras del Estado en Galicia. De hecho, para Ourense por un valor de 45,5 millones. Hay otras vías de la provincia que sí están licitadas, como la carretera nacional 525 en varios tramos, la nacional 532, la autovía A52 y la A75. Además, las empresas deberán incluir en sus ofertas el cálculo de la huella de carbono que generarán durante la ejecución del contrato en cada tramo de la carretera. El nuevo modelo de contratos mixtos, servicio y obra para la ejecución de operaciones de conservación y explotación en la red de carreteras del Estado persigue ofrecer un servicio integral de movilidad al usuario, mejorar el estado de la carretera y red y optimizar los recursos públicos según detalla el Gobierno. La Nacional 540 lleva provocando problemas desde 2012, cuando grietas y baches empezaron a hacerse especialmente notorios para los usuarios. Sin embargo, el Ministerio de Fomento todavía no le ha puesto remedio al firme. Lugo y Ourense son las 2 únicas ciudades de Galicia que no están comunicadas por autovía, por lo que los vehículos no tienen más remedio que someterse a los peligros de esta. Celanova formará el gobierno local con un resultado erróneo. La corporación se constituirá este viernes. Celanova estrenará este viernes 7 de julio a las 9 de la mañana nueva corporación municipal tras las elecciones del pasado 28 de mayo. Y una vez cerradas a priori la vía administrativa y la del contencioso electoral para solventar el error administrativo que en el cómputo de concejales ha restado un edil a la agrupación de electores de Celanova Decide en beneficio del Partido Popular, que fue la lista más votada. El alcalde en funciones y presidente de la agrupación de electores Celanova Decide, Antonio Puga, confirmaba la convocatoria de una sesión a la que están citados 13 concejales, 6 por el Partido Popular, 4 de Celanova Decide, 2 del PSOE y 1 del BNG. Un reparto basándose en el acta de proclamación de la Junta Electoral, pero que no se corresponde con los resultados de las votaciones en las 9 mesas de Celanova y que todos los partidos que concurrieron avalan. Donde el Partido Popular tuvo 1.404 votos y 5 ediles, Celanova Decide 1.259 y 5 también, PSOE 512 con 2 y BNG 285 con 1. El error administrativo que se produjo en la misma noche electoral fue un fallo telemático en la comunicación de los resultados que restó 108 votos y un edil a Celanova Decide, pero no decanta la mayoría absoluta fijada en 7 ediles, aunque sí influye a la hora de conformar gobierno. La constitución de la corporación permitirá poner nombre al futuro alcalde o alcaldesa. Los pactos o acuerdos serán necesarios si es que no se vota cada uno a sí mismo, dejando gobernar a la lista más votada. El plan Bono Activa Rural, hasta 18.000 euros para abrir negocios en zonas rurales. Financia proyectos no agrícolas en 17 municipios de la comarca ourensana. Adercou, el grupo de desenvolvemento rural que comprende 17 municipios de la comarca de Ourense, mantuvo una reunión de trabajo para desarrollar la estrategia de desenvolvemento local participativa para el periodo 2023-2027. Esta definirá los criterios a seguir a la hora de seleccionar los proyectos susceptibles de financiar con fondos LEADER. Entre las principales novedades figura la incorporación del Bono Activa Rural, que consiste en una ayuda de 18.000 euros en 2 anualidades para la puesta en marcha de actividades no agrícolas en zonas rurales. Esta nueva vía de financiación no exige justificar ninguna inversión, pero sí requiere el cumplimiento del plan empresarial y mantener la actividad durante un mínimo de 5 años, además de otros requisitos administrativos. Asimismo, los proyectos que se presenten a esta modalidad de ayuda concurrirán dentro de los proyectos productivos, una de las líneas de financiación de los fondos LEADER, que también contemplan ayudas para iniciativas no productivas como bienes o servicios públicos. Por otra parte, el Grupo de Desenvolvemento Rural, Adercou, contempla otro tipo de ayudas de hasta 100.000 euros a iniciativas empresariales en los municipios que lo integran. Los requisitos para recibir este dinero es que tengan carácter innovador y exploren nuevas formas de afrontar los retos del territorio. Hacienda devuelve 43,89 millones de euros en Ourense tras la declaración de la renta. La agencia tributaria ha devuelto casi 482,5 millones de euros a 760.917 contribuyentes en Galicia, a la conclusión de la campaña de declaración del impuesto sobre la renta de las personas físicas del 2022.
De esta forma, a día 3 de julio ya han sido abonadas el 80,76% de las devoluciones solicitadas en número y el 70,98% en importe a la comunidad, ratios similares a las del conjunto estatal. En Ourense han sido concretamente 43,89 millones de euros. De forma paralela a la campaña de la renta se ha desarrollado también la correspondiente al impuesto sobre el patrimonio, que debían declarar aquellos contribuyentes con cuota a ingresar tras aplicar las correspondientes deducciones y bonificaciones, y también aquellos con cuota a ingresar que el pasado año contaban con bienes y derechos con valor superior a los 2 millones de euros. De cualquier forma, los contribuyentes mayoritariamente siguen presentando la declaración de la renta por Internet. También ha marcado esta campaña las modificaciones de las escalas del gravamen del IRPF aprobadas con efectos retroactivos para 2022 por algunas comunidades autónomas, con el objetivo de paliar la subida de precios registrada a lo largo del año. Unións Agrarias anuncia un ataque de mildio nos viñedos ourensáns que aumenta os gastos dos viticultores e insiste na profesionalización do sector. A falta de 2 meses para unha nova vendimia, Unións Agrarias asegura que as previsións foron moi boas ata maio, cando comenzou a cambiar o tempo con precipitacións abundantes, o que favoreceu un ataque de mildio. Ataque en algunhas viñas de mildio, un ataque moi non igualitario en todas as zonas, senón moi desigual, pero sí que hai viticultores, sobre todo aqueles viticultores que ten a viticultura como unha segunda actividade, ten un maior ataque porque non estaban tan pendientes ou non estiveron tan encima do problema. Aínda así agárdase que esta sea unha boa colleita. O problema derivado desta situación é o aumento dos custos para os viticultores. Necesitamos unha viticultura moito máis profesional. Cada vez é máis importante e cada vez hai que estar moito máis encima das viñas, cada vez hai que estar moito máis pendiente dos datos meteorolóxicos para saber cando tens que tratar ou non tratar. Cada vez hai que ser máis profesional e cada vez temos que ter a viticultura moito máis mecanizada para poder actuar moito máis rápido. Dende o sindicato piden que a Consellería de Medio Rural aumente o orzamento dos seguros agrarios, xa que é necesario para que moitos poidan sacar a colleita adiante. Pues esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Que pasen una buena noche. Nosotros nos vemos mañana a la misma hora. Adiós.